Muy buenas, mi nombre es Lady Viviana Tavares Ortiz, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, de la Facultad de Educación, de la Licenciatura en Educación Infantil. También nos acompañará en esta entrevista mi compañera Vivian Solange García Puentes. A continuación se presenta mi otra compañera. Buen día, mi nombre es Yuri Corredor, soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la licenciatura en Educación Infantil. El día de hoy, mis compañeras y yo vamos a realizar una entrevista a dos docentes sobre el tema de la literatura infantil. La primer docente que nos va a acompañar es la licenciada Sandra Osorio, rectora del Instituto Psicopedagógico Mario Benedetti, ubicado en el municipio de Suezca, Cundinamarca. La siguiente docente que nos acompañará es la licenciada Marley Jiménez, egresada de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Las preguntas que ellas nos van a responder son las siguientes. Uno, para usted como docente, ¿qué es la literatura? Dos, ¿considera importante la lectura en los niños y niñas de la primera infancia y por qué? Tres, ¿desde qué edad considera apropiado llevar la literatura a los niños y niñas? Cuatro, ¿qué espacios son más adecuados para la lectura con los niños y niñas de la primera infancia? Continuamos con la entrevista. Pregunta 5. ¿Qué estrategias considera más convenientes para transmitir la literatura a la primera infancia? 6. Como maestra de educación inicial, ¿cómo incentiva la lectura? 7. ¿Cómo saber cuáles son las lecturas apropiadas para la educación inicial? Y 8. ¿Qué libro nos podría recomendar para motivar e incentivar la lectura en la primera infancia? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Osorio, yo soy licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemáticas, Lengua Castellana y Humanidades de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia. Igualmente tengo un posgrado en Gerencia Educacional de la UPTC. Estoy dando respuesta a algunas preguntas que la estudiante Yuri Corredor me solicitó el favor que le colaborara, entonces voy a dar respuesta a ellas. Una de ellas es, para usted como docente, ¿qué es la literatura? Considero que la literatura es el arte que tenemos todos los seres humanos de expresar nuestras ideas, ya sea de forma escrita o de forma oral, pero es ese arte que nosotros poseemos. Considera importante la lectura en los niños y niñas de la primera infancia y por qué. Claro que considero supremamente importante la literatura en la primera infancia, donde estamos dando a ellos a conocer ese mundo mágico eh, y podemos hacerlo a través de la literatura. Si los hacemos inmersos a ellos en la literatura, en, en cuentos, en historias, su desarrollo cognitivo y de su expresión oral va a ser mucho más fluida para ellos. Otra pregunta dice que ¿desde qué edad considera apropiado llevar la literatura a los niños y a las niñas? Yo considero que importante que no solo desde la primera infancia, sino que la mamita, un gestante, ¿sí? En el vientre de la madre, es importante que la mamá tome espacios y le lea a su bebé allí en el vientre, porque esto está haciendo conexiones neuronales importantes que más adelante se verán reflejadas en ese niño. Entonces, si yo desde el vientre estoy creando un hábito de lectura a mi hijo, desde el vientre estoy estimulando a mi hijo para que sea un lector, sé que la formación que va a tener cuando sea grande y llegue a ser una persona adulta va a ser maravillosa. Entonces ese proceso se debe iniciar
No cuando tenga 4, 5, 6 años, no. Considero que es importante desde el vientre materno, desde el vientre cuando es un feto, cuando está en su proceso de gestación. El niño también está adquiriendo conocimiento, está escuchando, está sintiendo lo que la mamá siente. Entonces es importante que lo hagamos desde el vientre materno. ¿Qué espacios son más adecuados para la lectura con los niños y niñas de primera infancia? Bueno, es importante sí buscar espacios, pero pues yo consideraría que en el colegio siempre se va a buscar el espacio para tener un encuentro lector con los niños. Pero en casita también es muy importante que se busque ese espacio. Los papás busquen un espacio adecuado, tranquilo, que se les brinde a los niños. Entonces, los espacios adecuados sería un lugar súper tranquilo, un lugar cómodo, calmado. También considero que las horas de dormir también se les puede leer a los niños y esto los va a tranquilizar. Los colegios también debemos buscar espacios de lectura para los niños de primera infancia, que sean solo de lectura, de esparcimiento lector para ellos. Espero que las preguntas hayan quedado claras en su respuesta. Agradezco esta oportunidad y que estén muy bien. Buen día, mi nombre es Marley Jiménez, soy licenciada en Pedagogía Infantil, egresada de la Minuto de Dios. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué estrategias considera más convenientes para transmitir la literatura a la primera infancia? Bueno, desde la parte pedagógica considero que la literatura se ha perdido mucho y para que eso no pase es importante que como institución se replanteen bloques donde la literatura sea el eje principal a trabajar. Digamos, en mi caso, en el jardín donde me encuentro trabajando, se realiza esto y se hacen 2 proyectos al año, 2 proyectos de literatura que tienen como fin contar diferentes historias, ya sea desde la parte familiar, experiencias personales o historias de cuentos tradicionales o historias tradicionales, ya sean fábulas, cuentos, leyendas. Esto de alguna manera incentiva a la familia a que la literatura no se pierda y se trabaje constantemente. El ejercicio de que se realicen ese tipo de proyectos hace también que los niños le tomen importancia y le tomen amor al tema de la literatura. Y como a nivel familiar considero que es importante, ya sea 2 veces a la semana o antes de dormir, leerle cuentos a los niños o momentos en los que se encuentran inquietos, leerles un cuento, siempre buscarle una enseñanza, ¿sí? Para que esto también motive al niño a querer escuchar más cuentos. Respondiendo a la siguiente pregunta, como docente preescolar, ¿cómo incentiva la lectura? Bueno, primero yo pienso que para incentivar todo el tema de la lectura, esto tiene que ser constante, ¿sí? No puede ser unos días sí, otros días no, sino que lo llevemos a nuestras aulas de manera constante. Digamos, en mi caso lo trabajo 3 veces por semana y uso diferentes estrategias, ya sean visuales, cuentos, títeres. Creo que esto funciona mucho y hace que de alguna manera pues no se vaya perdiendo la literatura en el aula. Una de las estrategias que he notado que a los niños les gusta mucho es todo el tema de los títeres y las marionetas. El solo hecho de que llegue un personaje diferente al salón capta de alguna manera la atención en ellos y hace que el conocimiento sea mucho más significativo. Otra de las estrategias que he implementado y que noto que funcionan es contarles cuentos por medio de sombras. Esto hace que sea muy llamativo, ¿sí? Y también pienso que para que la lectura sea mucho más enriquecedora para los niños, hay que hacerlos partícipes de este proceso. No es el simple hecho de llegar y contar una historia y ya, sino en medio de la historia hacerlos partícipes, preguntarles qué personaje les gusta más, de qué color es el personaje, ¿sí? Hacerles diferentes preguntas basadas en el cuento o la historia que estemos trabajando. Y al final siempre lo que personalmente yo hago es dar como una pequeña enseñanza o una reflexión de lo que trabajamos.
y preguntarle a los niños, realizarles algunas preguntas sencillas que ellos puedan responder. Esto hace que la lectura sea mucho más significativa, que el cuento tenga el sentido y el objetivo que uno quiere, y pues básicamente esas son las estrategias. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo saber cuáles son las lecturas apropiadas para la educación inicial? Bueno, primero yo creo que tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿sí? El contexto en el que se desarrolla la lectura o dicho cuento que queramos pues compartir con los niños. Tenemos que tener muy presente eso, qué temas se trabajan en el cuento y qué temas son aptos para ellos, porque pues como sabemos ellos están en una etapa donde todavía no entienden muchas palabras, hay temas que son mucho más complejos de trabajar con ellos. Entonces yo primero pienso que tenemos que saber cuál es el contexto en el que vamos a contar la historia. Segundo, pienso que tenemos que buscar historias que tengan una enseñanza y no simplemente un cuento que queremos contar para distraernos, sino una lectura que tenga realmente un significado para ellos, que tenga algo que aportarles digamos que a su aprendizaje, ¿sí? Por lo tanto, yo digamos que personalmente prefiero trabajar todo el tema de fábulas porque al final dejan una moraleja. Algo que también es muy importante para saber qué lecturas trabajar con ellos es situarnos en la etapa en la que ellos se encuentran. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a trabajar con ellos diferentes temas que de alguna manera ellos no van a entender. Tenemos que situarnos en la etapa en la que ellos se encuentran para saber qué van a responder ellos a tal pregunta o a tal cuento. Entonces pienso que es muy importante conocerlos y conocer la etapa en la que ellos se encuentran. La última pregunta es ¿qué libros nos podría recomendar para motivar e incentivar la lectura en la primera infancia? Bueno, yo creo que, creámoslo o no, los cuentos tradicionales, aunque digan que pues ya están muy pasados de moda, son muy importantes para los niños y les gustan demasiado. Entonces yo creo que continuar trabajando los cuentos tradicionales como Caperucita Roja, el ratón de campo y el ratón de ciudad, los cuentos tradicionales me parecen muy importantes para ellos. Otro cuento que he trabajado con ellos, con los niños, y les gusta mucho es Vamos a cazar un oso. Es un cuento que al final deja una enseñanza muy bonita, porque nos enseña a que tenemos que cuidar a los animales, ¿sí? Me parece muy importante. Y por último, no es un cuento, un libro como tal, pero es un canal de YouTube que se llama Guillermina y Candelario. Son dos personajes afrodescendientes, los cuales nos explican diferentes temas de los animales o diferentes temas que son muy importantes y significativos para ellos. Básicamente esas son mis recomendaciones y pues espero haberles ayudado. Muchas gracias. Para concluir, identificamos cómo la literatura contribuye el desarrollo social, emocional y cognitivo del niño desde pequeños. Es por ello que tanto los padres como maestros deben inculcar al niño el hábito de la lectura. Este primer paso lo predispone a una formación crítica, responsable y donde forme parte activa de la sociedad. Gracias.